Materialización de Yeti. Lo que algunos han llamado el Yeti o hombre de nieve es un fenómeno de materialización que resulta de la penetración temporal de ciertas formas de vida inteligente que existen y evolucionan en los planos invisibles de nuestro planeta y que tienen el poder de penetrar de vez en cuando en el espacio-tiempo humano. Estas formas de inteligencia no están sujetas a las leyes de la evolución biológica, sino que representan formas de vida sujetas a las leyes de la evolución etérica que subyacen al espacio material y permiten que estas formas de vida evolucionen en mundos desconocidos para el hombre y creen en el hombre. Durante la fenomenalización, un miedo generalmente terrible. El Yeti, o hombre de nieve, pertenece a una capa de evolución retardada. Es decir, esta capa de evolución, esta forma de vida, ya no tiene el poder de permanecer permanentemente en el nivel material, porque los vínculos espirituales entre la materia y la conciencia ya han sido rotos durante mucho tiempo, cuando al hombre se le dio el privilegio de evolucionar solo en el nivel material y sin interferencia de inteligencias que pertenecen a mundos mitad animales, mitad humanos. Una de las cosas más notables de nuestro planeta es que tiene aquí y allá en su superficie lo que podríamos llamar corredores de energía, que de alguna manera enlazan la materia con mundos no materiales, en los que evolucionan formas de vida más o menos evolucionadas y que pueden penetrar la materia utilizando estos corredores de energía. La ciencia moderna aún no ha entendido o estudiado estos corredores de energía, y es por eso que muchas fenomenalizaciones de todas formas, de todas partes de la Tierra, permanecen inexplicables Cuando una vida en evolución en un plano vibratorio, la materia exterior pasa o se dedica a pasar por estos corredores energéticos, es posible que penetre en el espacio-tiempo humano, es decir, que se materialice durante un cierto periodo de tiempo antes de regresar a ese corredor y desaparecer. Por eso siempre ha sido imposible para el hombre conquistar estas formas de vida, porque el hombre no puede penetrar o bloquear este corredor. Este tipo de vida no tiene nada que ver con la evolución del hombre, pero un día el hombre tendrá que entender las leyes de su evolución, porque tendrá la responsabilidad, el poder, si se quiere, de controlar cualquier entrada de cualquier forma de vida en su globo, mientras el hombre siga ignorando las leyes de los mundos paralelos o mundos invisibles, corredores de energías. Tiende a crear supersticiones, aunque sea moderno, sobre la interacción entre estos mundos y los suyos. Y estas supersticiones retrasan la evolución de su inteligencia y agravan el estado de su imaginación, que ya es muy deficiente. El Yeti, el hombre de Shasta, y todas estas formas de materialización representan para el hombre moderno una prueba de inteligencia igual y comparable a todas las hazañas de la ciencia filosófica.
el orden de las cosas no está establecido por el hombre y no puede sufrir la categorización que el espíritu materialista quisiera imponerle. El hombre moderno tendrá que reconocer algún día la interdependencia, conexión que existe entre el mundo material y los mundos invisibles o paralelos. El fundamento mismo de su filosofía científica se verá alterado por la comprensión de los mecanismos profundos que operan detrás de los velos de la materia y que generan en la materia construcciones que a menudo son demasiado vivas para un espíritu cartesiano, materialista e inusual para lo desconocido. En el futuro de la evolución humana, la materialización se convertirá en un fenómeno común, porque los poderes del hombre generarán en el plano material fuerzas lo suficientemente poderosas para moverse hacia formas materiales, no materiales pero reales, que evolucionan en los mundos más o menos vibratorios que nuestro mundo material. Nos negamos categóricamente a aceptar lo imposible, porque hemos determinado, basándonos en nuestras tendencias científicas, lo que creemos que debería ser posible o imposible. Este grotesco error de la ciencia moderna acentúa cada vez más las enormes diferencias entre la realidad que defendemos y la realidad infinita abrumadora de los mundos que evolucionan detrás de lo material. Nuestra concepción de la realidad material ha limitado suficientemente nuestras mentes para clavarnos en el suelo de lo sólido e impedirnos penetrar a través del espíritu mundos extraordinarios que han dado forma a la realidad material en todo momento y en todo lugar. Ya sea el Yeti, el hombre de Shasta u otras materializaciones, un día el hombre tendrá que reconocerlas, pero será impotente por su ciencia para dañar su evolución natural, porque estas inteligencias animales y grotescas no están sujetas a las leyes de la materia. Una de las leyes más ocultas del hombre representa la perfecta coordinación entre un plano y otro. Cuando un plano, por una razón de perturbación, interpenetra a otro y se manifiesta en este último, el sellado de los mundos disminuye y de repente el mundo inferior tiembla ante una realidad que no entiende. Un gran número de materializaciones evolucionan bajo el control de fuerzas o inteligencias dañinas para la evolución humana. Estas inteligencias no pertenecen al planeta Tierra, ni a su karma, ni a su origen, y sin embargo actúan a nivel material, y en algunos casos en una región particular del globo. Un efecto puede ser lo suficientemente poderoso como para convertirlo en una leyenda a través de los años. Estas formas de vida atrasadas explotan la debilidad psicológica del hombre y mantienen el miedo en el hombre. De ahí su influencia dañina en el planeta. El hombre está claramente en desventaja frente a estas inteligencias o formas, porque no conoce las leyes de lo invisible y no posee una fuerza interior lo suficientemente poderosa como para contrarrestar la energía de estas formas, estas inteligencias. El hombre está entonces en una situación inferior, donde debe sufrir el choque de una forma de vida singular y extraplanetaria.
El fenómeno de la materialización de formas de vida extrañas a la experiencia humana ha sido siempre desde tiempos inmemoriales un medio, una herramienta utilizada por algunas inteligencias extraterrestres para asegurar una libertad de acción suficientemente grande durante el periodo en que deben ejercer a nivel material ciertas investigaciones. A menudo, antes de su materialización en el plano material, proyectan estas formas de vida, de modo que su presencia elimina de su entorno a los hombres o a las presencias humanas que podrían detectar su presencia en el plano material. Cuando estas formas de vida aparecen y entran en contacto con uno o más hombres, es obvio que estos últimos darán rienda suelta a las actividades de investigación de los seres extraterrestres, que quieran saber un poco más sobre la naturaleza de la vida o de la materia en nuestro planeta. Pero si los hombres conocieran las leyes de estas materializaciones y se encontrarán cara a cara con una expresión de estas formas de vida, rápidamente se darían cuenta de que estas formas de vida no tienen poder sobre él. Si tiene control total sobre las fuerzas internas que lo habitan, pero el hombre no está así constituido. Al menos aún no. Sin embargo, con las generaciones venideras, los hombres podrán tomar el control de su situación cuando se enfrenten a fuerzas que vienen de universos paralelos y que buscan crear miedo material, miedo. Por eso, es importante hoy empezar a comprender ciertas cosas para que el futuro no sea una pesadilla, sino un campo de nuevas experiencias para el hombre de la Tierra. Lo desafortunado de nuestra ciencia del siglo XX es que la mente científica se ha vuelto tan especializada y cerrada en sí misma que solo algunos individuos que trabajan en diferentes disciplinas tienen el coraje y la suficiencia de la mente para ver en la leyenda y la experiencia de algunos pueblos un núcleo oculto y enterrado de verdad bajo una espesa cubierta de supersticiones fijadas por el miedo y el terror. La diferencia entre la realidad y lo que creemos sobre la realidad es tan grande que incluso los científicos, con la mejor voluntad del mundo, a menudo no pueden superar el formidable obstáculo del racionalismo. Pero, sin embargo, el hombre debe ser advertido de que los tiempos que vienen finalmente demostrarán que los mundos invisibles y el mundo material están entrelazados y que cuanto más se acercan los tiempos, más crece esta interpenetración, de modo que en algún momento de la historia de la humanidad, los fenómenos que hoy son inexplicables e inverificables se convertirán necesariamente en acontecimientos experimentados y registrados, ya sea por la prensa o por los sistemas de comunicación electrónica. La ciencia moderna ya no podrá dejar de lado ciertas observaciones sin tratar de proseguir sus estudios. No importa cuán inteligente pueda ser el hombre moderno, hay límites en su mente. Y cuando ha llegado a estos límites, no le queda más remedio que ir más allá. Es en este punto que descubre la vasta realidad que subyace en su experiencia material. Dentro de 25 años, el hombre reportará desde todas partes del mundo fenómenos inexplicables
que solo unos pocos pueden entender fácilmente. Y estos fenómenos estarán en los grandes signos que deben aparecer antes del final y el comienzo del nuevo ciclo. Mientras reduzcamos nuestra visión de las cosas a las condiciones de nuestra pequeña existencia diaria, es obvio que estas cosas no tienen mucha importancia, pero tan pronto como extendemos nuestra visión, se hace más y más evidente que somos extremadamente ignorantes de la realidad y que cuando esta realidad se nos presenta, somos absolutamente incapaces de vivirla plenamente, equipados con todas nuestras facultades. Por eso buscamos protección a través de todo tipo de formas. Y son precisamente estas formas que se supone que nos protegen, las que nos impiden conocer lo desconocido. Ya no necesitamos protección ciega, psicológica o espiritual, sino la inteligencia, la fuerza y la voluntad para dominar nuestras emociones e instintos naturales, que nos impiden enfrentarnos a fuerzas que provienen de mundos paralelos y que tenemos en nosotros mismos el poder de resistir si no están en armonía con nosotros. La protección psicológica y espiritual puede ser útil cuando no nos enfrentamos a las categorías ocultas de estas fuerzas. Pero cuando lo enfrentamos, lo que necesitamos es la energía y fuerza dentro de nosotros mismos que proviene de los niveles más altos de nuestra conciencia universal. Porque en ese momento, durante esas experiencias, el conflicto es entre nosotros y esas fuerzas. Y solo el hombre informado, consciente y poderoso en sí mismo, porque saca su fuerza de sí mismo, puede frustrar la influencia de aquellas inteligencias o formas que en realidad no tienen poder sobre el hombre si está totalmente centrado. Ya sea que estemos hablando de cualquiera de las formas de vida en evolución que pueden materializarse en nuestra experiencia y afirmar aspectos inferiores de la vida y la inteligencia en nuestro plano. Debemos oponernos con seguridad a estas formas de vida con nuestro propio poder interior, basado en una conciencia plena y un conocimiento no compartido de las leyes que gobiernan la evolución de ciertas formas de vida desde planos invisibles en la materia. Antes de que el hombre pueda conocer los detalles de los misterios que oscurecen nuestra existencia material, debe conocer los fundamentos psicológicos de cualquier participación que pueda tener en fenómenos que no son de nuestro mundo y de los cuales es totalmente incapaz, ya sea de controlar, ya sea de comprender en la actualidad su evolución y su experiencia. Una psicología profunda del ser, un modo perfecto de ver las cosas en relación con lo supramental en él, puede dar al hombre un control total en situaciones que en los años venideros serán difíciles para la mayoría de los hombres. El aspecto más caro de cualquier forma de instrucción, desde un plano supramental, en el contexto de una civilización que debe ser llevada
a un nivel superior de evolución, reside siempre en una fe curiosa, mezclada con la incredulidad. El hombre, por su naturaleza, nunca está dispuesto a aceptar lo que se le presenta y que no corresponde a su realidad inmediata. Este es el error, y ha sido el error de todas las civilizaciones que han encontrado al final de su ciclo. Un final más o menos dramático, cuyo reto siempre estuvo en manos de fuerzas invisibles. Obviamente no podemos forzar a la gente a escuchar o querer escuchar palabras que para ellos son solo producto de la imaginación, pero aún tenemos el deber de informar a aquellos para quienes esta información puede servir de base para la comprensión de los acontecimientos que en los años venideros, antes del final del ciclo, desafiarán tanto el futuro del hombre como el status quo de su pensamiento. Si hoy se dice en todos los rincones del mundo que el nuevo ciclo pertenecerá a la magia, como el antiguo perteneció a la ciencia materialista, ciertamente hay algo en todas estas afirmaciones que tiende únicamente, unánimamente, a la explicación. Y esta explicación está directamente relacionada con el encuentro entre lo invisible y lo material, sea bueno o malo este encuentro. Solo el hombre, el individuo, puede reconocer el camino que debe seguir para conquistar o ser conquistado. Si los hombres están de acuerdo o en desacuerdo con la instrucción, este ya no es el punto, pero que los hombres sepan que se les dio instrucción, ese es el punto. Utilizamos aquí el fenómeno del muñeco de nieve u otros fenómenos conocidos en la superficie de la Tierra, a modo de ejemplo, para explicar de la manera más sencilla posible los repliegues que la inteligencia racionalista debe hacer frente al surgimiento cada vez más urgente de hechos y acontecimientos que para estos últimos siguen siendo inexplicables o simplemente una cuestión de ficción y de imaginación enfermiza. Pero cualquiera que sea la situación, el hombre, el individuo, siempre será el que tendrá que llevar sobre sus hombros el peso de su experiencia, y es a estos individuos a quienes nos dirigimos, para hacerles reconocer los aspectos cada vez más velados de lo imposible, para que un día puedan darse cuenta de que lo imposible es posible y que lo imposible siempre ha determinado la dirección de la evolución en todos los niveles de la creación. Si el conocimiento del hombre, especialmente el conocimiento esotérico o hermético, debe ser analizado, desmitificado, para que finalmente pueda tocar con su dedo la realidad de este conocimiento. Es obvio que el hombre tiene mucho que hacer, que tiene mucho que transformar en su mente y en su corazón, y que no es a voluntad o de acuerdo a su deseo personal o imaginación que este trabajo puede ser hecho. Nunca queremos admitir lo imposible, porque para nosotros lo imposible no existe. Por eso la palabra imposible se ha convertido para el hombre en una envoltura dentro de la cual esconde sus miedos y aprehensiones, y sin embargo, cuanto nos gusta leer libros o escuchar a algunas personas que han vivido al lado de lo imposible y que han logrado a través de su experiencia arrojar algo de luz sobre la condición del hombre y la naturaleza profunda de la vida.
Pero cuando estas cosas nos afectan de cerca, tenemos una reticencia casi natural a absorberlas, porque lo imposible está siempre más cerca de los demás que de nosotros mismos. Al final del ciclo, el hombre descubrirá que lo imposible está muy cerca de la tierra y que todas las naciones se verán afectadas por ella. La explicación del Yeti es sólo una manera simplista y gráfica de explicar las grandes dimensiones, de hacer que la mente experimente lentamente un cambio en su resistencia a las ideas que un día tendremos que entender perfectamente, ya que ahora conocemos o entendemos perfectamente las leyes de la mecánica. Pero así como las leyes de la mecánica están sujetas a las leyes de la materia, las leyes de la vida están sujetas a las leyes del espíritu, y el hombre nuevo tendrá que conocer ambos, si quiere encontrar en su mundo un equilibrio perfecto entre espíritu y materia. La explicación del fenómeno de la materialización no es necesariamente necesaria para que usted hoy pueda entender su vida, pero hoy puede ayudar a aumentar el poder de concepción de tu vida y actualizar en ti ciertas fuerzas, ciertas energías que pueden hacerte comprender un poco la realidad de lo que estamos diciendo. La duda hoy en día puede fácilmente mantenernos a salvo de ciertas ideas demasiado lejos para servir a la inteligencia de nuestra mente. Pero un día, esta duda puede ser fácilmente la causa de nuestro fracaso ante una experiencia incomprensible. La parapsicología hoy en día está tratando con todas sus fuerzas de explicar lo que una vez fue inexplicable o insospechado. Mañana la parapsicología estará a la vanguardia de todas las ciencias que se ocupan de ciertos fenómenos que no participan en la ley mecánica de la materia. Son los parapsicólogos quienes abrirán las puertas de lo desconocido. Pero las masas, ellos, los pueblos, las naciones, tendrán que estar bien preparados para las múltiples experiencias que sacudirán los cimientos del pensamiento, la filosofía, la ciencia y la religión contemporánea. Las personas y las naciones deben ser informadas por los medios de que disponen hoy. Medios suficientemente rápidos, inmóviles, que permitan la difusión de información, que puedan arrojar algo de luz en zonas remotas, a las que muy a menudo la élite, los intelectuales, los científicos y los parapsicólogos tienen poco acceso. El conocimiento no solo pertenece a los científicos, sino también a aquellos que dependen de la ciencia, pero que a menudo tienen que esperar años e incluso generaciones antes de que los beneficios de la ciencia lleguen a ellos. Ya sea que estemos hablando de Yeti, de hombres de negro o de cualquier otra forma de materialización de nuestro globo, o creados desde cero por inteligencias de ultramar que guardan y preservan su anonimato en el éter de nuestro planeta, debemos entender que la vida no ha sido creada y concebida por el hombre, sino que ya estaba ante el hombre, y que el deber del hombre es conocer todos sus aspectos y profundidades. Si un día quiere tener acceso al misterio de su infinito, para finalmente poder liberarse de la pesadez de su ignorancia,
El propósito de esta grabación no es tanto levantar el velo sobre estas cosas, como crear una mayor elasticidad en la mente, para que el levantamiento del velo sea más fácil de absorber e integrarse en una mente social que ha sido fuertemente fosilizada por la falta de experiencia y contacto con una visión de las cosas que no estaban en el dominio del racionalismo y el cartesianismo. Mañana la materialización positiva o negativa será un fenómeno cotidiano. Hoy en día despierta la curiosidad o la incredulidad total. La inteligencia humana debe estar apoyada por lo supramental si quiere domar sus miedos e ir más allá de los límites de lo que considera posible y razonable. Retrocede 100 años y mira 100 años hacia adelante y entenderás un poco lo que quiero decir.